Gracias por continuar con nosotros en este programa podcast Tras las Huellas en Santo Domingo, República Dominicana. El periodista José Cuevas, como siempre. Ahora tenemos un majal porque le habíamos anunciado desde la semana pasada que iba a estar con nosotros Benny Mé, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad. Y aquí lo tienen, mírenlo ahí. Bueno, aquí en una modalidad como más nueva ahora sería. Exactamente. Soy un espacio ya importante y está entonces en la vanguardia de estos podcasts ahora. Uno siente que un artista aquí como que no va a cantar. Exactamente. Pero además decirte que no fue que nos retrasamos una semana, es que estábamos, vamos a decir, estábamos reuniendo más contenido para que el encuentro sea mucho más agradable. Benny, y de mayor peso. Y de mayor peso. Benny, tú sabes que la gente a veces uno le habla de la persona discapacidad y a veces como que la gente se queda en el aire, sí. Como que no hay... ¿Cuál es la verdadera persona en discapacidad? Lo dijiste bien, personas con discapacidad. Exacto. No hay términos que se usaban antes más despectivos y eso. Exactamente. El más usado y más acorde con el trato digno de las personas con discapacidad es ese. Y efectivamente, mira, lo que pasa es que la gente tiene que definir, yo voy a hacer lo más corto posible, diferenciar lo que es una persona enferma y una persona con discapacidad. Perfectamente. Esa es la primera división que tenemos que hacer. La persona enferma es aquel que tiene, por ejemplo, un accidente y le dan una licencia por 3 meses, anda con muleta, andador, silla de ruedas y bastón, pero los 3 meses sale corriendo, lleva un maratón y corre. Entonces, esa persona estaba enferma. O una operación, o lo que sea. Entonces, hay gente que nos llaman a veces, nos piden, personas que nos llaman, una silla de ruedas, ¿y qué pasó? No, me operaron de la espalda, muy bien. Entonces, ¿qué hace tiempo? No, fue ayer. No, espérate, todavía no sabemos si tú vas a terminar con una lesión permanente o simplemente tú puedes recuperar. Yo fui operado de hernia discal en el 19 y yo de ahí salí corriendo y salí nadando y se lesionó de todo. Tengo otra más, sí, pero no me genera una discapacidad que no para tener movilidad, por ejemplo. Entonces, o un tema de baja visión, no siempre genera discapacidad. Te afecta y demás, pero con unos lentes o una operación tú lo puedes recuperar. O lo mismo que se ponen implantes cocleares. Incluso la población de personas sordas es quien no tiene ningún tipo de implante, de mucho menos. Entonces, perfecto. Es bueno que la gente separe lo que es enfermedad y discapacidad. Entonces, la discapacidad es cualquier barrera que pueda tener una persona para poder llevar una vida cotidiana y regular. Entonces, por eso se hacen entonces dispositivos de apoyo que acompañan a las personas para que puedan entonces llevar la vida lo más regular posible. Y el que te decía, el que tiene una situación física con una muleta, entonces se ajusta más a una vida regular, pero un dispositivo de apoyo para poder llevar esa vida. Entonces, allá entra en discapacidad. Entonces, el que es permanente, el que su vida ya está diagnosticado de que tiene una discapacidad que durante toda su vida va a llevar ese ritmo, ya sea intelectual también, un autismo, un Down, un tema de parálisis cerebral, aunque hay terapias para mejorar su situación, no es menos cierto de que tiene una discapacidad. Pero va más allá. Nosotros queremos que la población se coloque en el lugar de la persona con discapacidad. Sí. El que me está viendo, tápese los ojos y anda en su casa. Usted conoce cómo está su casa ya más o menos distribuida. Porque cuando se va la luz, muchos practicamos ese tema de discapacidad visual. Sin embargo, si es permanente, todos los días, usted no va a querer estar todos los días. Perfecto. Posiblemente a la seguida andando en la casa. Entonces, ahí la diferencia. El que ya está permanente, entonces, tiene que vivir con ello. Y yo fui incluso a España a un seminario, estábamos de alto nivel, tuvimos 2 semanas, Barcelona, Madrid, viendo el tema de discapacidad, ahora hace poco tiempo, y nos hicieron la primera noche una cena a ciegas. Te ponían el plato de comida, te ponían el menú, que tú no sabías lo que era, y tú empezabas a comer, y tú te entendías sabores un poco extraños. Sí. Y porque a pesar de que tú comes todos los días, el hecho de no tener la vista, dicen que la comida entra por la vista, ¿verdad? Claro, como el amor muchas veces, ¿verdad? Sí, claro. Entonces tú tienes que ver lo que está comiendo para poder. Hay gente que se llenan con los ojos, inclusive. Entonces, eso era, mira, cuando yo terminé viendo, y ¿qué es esto? Y era un salmón, pero pusieron una salsita, yo conocía y ya estaba un poco con cuidado. Sí. Era el otro, era un puré, pero le habían puesto una cosa adicional. Y entonces, eso es la gente colocarse en lugar del otro, te genera sensibilidad sobre el tema de discapacidad. Pero mira, está interesante eso de España. ¿Y qué metodología usaron para un momento ciega y comer a ciegas? Todos comimos a ciegas, incluso lo grabaron. Sí. Y veíamos la cara que nosotros podíamos. Y cuando tú pensabas que tenía una gente al lado, digo, tú hablabas con ellos y eso, pero se usa entonces el horario.
en la manecilla del reloj. Okay. Por ejemplo, tú estás sentado ahora a la 1 de la tarde conmigo, a la 1, Sí, exacto. que es el reloj a las 12. Yo marco, por ejemplo, mi visión está para las 12 en punto, y como tú estás a la derecha, tú estás a la 1. Entonces te decían, el vaso está a la 1. Entonces tú cogías el vaso. El tenedor está a las 10 de la noche, a las 10, perdón. Y tú te giras a la izquierda, pendiente a las 9, un poco como para atrás, y si era a las 6, entonces tú usas la manecilla del reloj como el mecanismo de orientarte, dónde están las cosas. Y así la persona con discapacidad sabe más o menos. Pasa con la foto. La gente no sabe cuando va a tirar una foto con una persona con discapacidad, tiene el que tira la foto a hablarle, para que ellos miren a dónde está la persona hablando. Incluso mandan a una sonrisa, ¿verdad? Sí, no, y te dicen, estamos aquí, entonces él mira para ese lado. Exactamente. Y ya él se orienta. Entonces, es así. Entonces, son mecanismos que se buscan alternos para ellos, para poder entender a las personas con discapacidad. Así es, Mex, sé que está haciendo un gran trabajo. El presidente no se ha equivocado en ponerte en esa posición. ¿Ha hecho el CONADIS algún levantamiento de cuántas personas hay en discapacidad en la República Dominicana? Mira, yo, cuando me hablas lo primero del trabajo que estamos haciendo, un trabajo en equipo, un trabajo que hemos logrado compaginar con nuestro director ejecutivo, Alexis Alcántara, la directora técnica recién designada, que viene de ser analista, encargada de división, departamento, y ahora técnica. Creemos mucho en el talento que encontramos en CONADIS, porque hay buenos técnicos. Catherine Hernández, así, Ramón Muñoz, de políticas públicas, Candy, también Durán, que trabaja la parte de atención a personas con discapacidad. Somos un equipo, más un sinnúmero de personalidades. Exacto. Que encontramos, más la parte financiera, que ya se maneja a otro nivel, y la mayoría son de carrera inclusive. Exacto. Entonces nosotros, de que llegamos al CONADIS, no encontramos un plan que pudiéramos decir hacia dónde vamos. Había un plan operativo anual, que es más que todo cómo tú gastar los fondos que te llegan del gobierno. Exacto. Tú tienes un PEI, que un plan, que tú tienes un plan estratégico institucional, que lo más que llega a 3 años, y es solamente de la institución. Y de que llegamos, nos propusimos hacer un plan nacional de discapacidad a 10 años. Perfecto. Pero que no es de CONADIS. CONADIS lo estructuró, lo llevamos al directorio ejecutivo, pero el directorio no aprobó nacional de CONADIS la construcción de este plan, y ahora recién lo aprobaron, le entregamos al presidente un ejemplar del borrador. No aprobó ya el borrador del plan para empezar a discutirlo en mesa estratégica. La semana que viene ya arrancamos en el Gran Santo Domingo con una convocatoria de diversos sectores, y después vamos al regionalmente del país, tocando a todos los sectores, sociedad civil, empresariado, a los sindicatos, a las personas deportistas, todo el mundo, y la institución del Estado, órganos rectores. ¿Qué va a llevar ahí? Lleva un gran levantamiento territorial de cuántas personas con discapacidad tenemos, cuántos somos y quiénes somos y dónde estamos. Porque las encuestas te dan el porcentaje, pero no hacemos nada con porcentaje, y aunque sabemos sí que alrededor del 10% de la población dominicana vive con discapacidad, a veces te da un 12%, a veces te puede dar un 8%, dependiendo cómo se haga la pregunta de la encuesta, como pasa en las encuestas de campaña y de política, claro. Que se miden según la pregunta que tú hagas. Y hay un modelo, se llama el CEP corto de Washington, que es el modelo que se utiliza para preguntar a la persona con discapacidad, y a veces se segrega que de 5 años en adelante y eso. Entonces, sobre esa base, nosotros estamos trabajando en un modelo de levantamiento territorial, y ayer estuve con la directora nueva de la ONE, estuve con el director de SUBEN, que incluso anda con nosotros en jornadas que hacemos en el territorio, levantando data de índice de calidad de vida. Como te decía, no solo saber cuántos son, sino quiénes son y dónde están. Poner el rostro de la discapacidad. Entonces, el Plan Nacional de Discapacidad lleva ese modelo de levantamiento territorial para saber a ciencia cierta cuántos son, tomando en cuenta que siempre salen nuevos, o por adquiridos o porque nacen, y también otros fallecen. Entonces, pero tenemos que saber prevalencia de mayor cantidad de lugares. Yo te puedo decir que el mapa del SUBEN, el mapa de calor que tenemos en el SUBEN, San Francisco es la provincia con mayor cantidad de personas con discapacidad, llega a un 14%. A nivel internacional, un 15% de la población mundial, aquí un 14%, está muy cerca, 14.4%, está muy cerca. 13%, claro, 13% tiene Nagua, María Trinidad Sánchez, tiene un 13%, y después las demás provincias, esa es la línea como mayor, la nordeste, de mayor cantidad en el país, porque Samaná tiene un 10%. Perfecto. Pero tú vas a Santiago un 7%, San Cristóbal también cerca un 7%, Barahona tiene un 10%. Tiene Baní un 9%. Okay. En el este, la Malta de la Romana con 8%. Entonces, tenemos un levantamiento en ese sentido, y de verdad
que nos permita a nosotros priorizar políticas públicas en materia de discapacidad según la necesidad que tenga la persona en cada territorio de la República Dominicana. Benny, el apoyo que está dando el gobierno, que está recibiendo, ¿cómo lo está recibiendo un apoyo del gobierno? ¿Cómo está la política que ustedes están llevando para mejorar las condiciones de vida de la persona en discapacidad? Cuando llegamos al CONAVI hace 7, 8 meses, porque llegamos hace en diciembre y Sí, ese mes nos encargamos de conocer y evaluar los proyectos que teníamos para poder salir en enero. Yo creo que fue tan estratégico haber sido asignado a final de noviembre porque dedicamos todo el mes de diciembre, en lo que muchos estaban en fiesta, estábamos todos trabajando. Claro, claro. No era muy agradable para el personal, aunque le hicimos por primera vez en 7 años una fiesta navideña, ni eso habían hecho en CONADI. Logramos eso, incluso hoy pudimos hacer otras reivindicaciones a esa población. Nos dimos cuenta de que los planes del Estado, que todavía lo tenemos, no eran suficientemente conocidos. No eran tantos, tal vez, pero lo peor de todo es que no eran tan conocidos. Y nosotros sí tenemos, con el Fondo de Niñez con Discapacidad, que fue una iniciativa de la primera dama, Raquel Arbaje, y que Supérate con Gloria Reyes asumieron ese proyecto. Exacto. Se le entregan 6,000 pesos a los niños con discapacidad severa, de 18 años abajo. Niños, adolescentes, que puedan los padres tenerlo. Ahora, para acceder a ese fondo hay que estar primero, tener un diagnóstico del tipo de capacidad que tú tienes y después certificarte en CONADIS. Nosotros emitimos un certificado después que te valoramos que te dice no solo qué tipo de discapacidad tienes, sino el nivel que tú tienes. Con esa data la remitimos a Supérate y se asigna. Cuando llegamos a CONADIS, había 8,000 y pico niños registrados que recibían el fondo. El primer mes ingresamos 1,000, pero esos 8,000 venían del 2021. O sea que nosotros en un solo mes entramos 1,000. Y ya hace 2 semanas, junto a Supérate, ingresaron 3,000 niños más. O sea que nuestra gestión ha entrado ya 4,000 niños. Ya estamos en 12,000 niños. O sea que llevamos nosotros la mitad de lo que se hizo en 5 años, lo tenemos ya en 7 meses. Y esperando terminar este año cercano de los 15,000 niños. Entonces, igual pasa con la pensión. La pensión es por discapacidad, adultos, ¿verdad?, mayores principalmente, y personas ya que pasan la edad de la adultez. Cada vez que el presidente emite un decreto en estos 5 años de gestión, salían 50 pensiones. Además, el director ejecutivo que les habla, fuimos a la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Social, que somos miembros en la parte de pensiones, y solicitamos el aumento de pensiones a 1,000. Nos aprobaron 700. O sea que de 50 pasamos a 700. Perfecta. Y ahora esperamos 700 más en cualquier momento. El presidente, antes de acabar el año, emitirá otro decreto. Por lo cual también aumentamos por 10, 12, 15 veces lo que salían antes. Exacto. Entonces, igual pasa con la certificación, que es la puerta de entrada también para las pensiones. Tú tienes que estar certificado en CONADIS también para las pensiones. Perfecto. La certificación en CONADIS eran 15, 16,000 personas y ya estamos en 23. 15,000 personas certificadas del 2019 para acá. Y nosotros en este año, ya en los 7 meses de gestión, llevamos casi 7,000 personas certificadas, que es igual casi a la cantidad, a la mitad de lo que tenían en 5 años. Por lo cual, esperamos terminar este año cerca, más de 25,000, ¿por qué no cerca a 30,000? Pero muy bien. Para en el 2026, con todos los hierros, estamos abriendo en todos los sitios. Bueno, antes de entrar al programa me escuchaste hablando de algunas cosas, ahí para que todo con Optic, articulando, para en los puntos GOV seguir ampliando. Exacto. Porque solo estábamos en la capital y ya estamos en San Cristóbal y Santiago, cuando estábamos. Y estamos ya trabajando en una regional en Santiago. Y estamos trabajando en San Domingo Este, vamos a estar en el punto expreso de los Tres Ojos y en Megacentro vamos a estar también. Pero participamos en los CAIT, estamos en San Juan, Exacto. vamos a estar en Santiago, también hacemos jornadas, Santo Domingo Este y Oeste. Pero además vamos a ampliar con un pasaporte en su momento, vamos a abrir con la licencia, nos vamos a ubicar. No, pero van a dar... También vamos a estar nosotros en todas las oficinas senatoriales de los senadores del país. La 32, Perfecto, un acuerdo que hicimos con el Senado. Exacto. Pero igual también con las alcaldías. Los alcaldes son referentes nuestros, nos refieren las personas, porque en la alcaldía estamos pasando una ordenanza territorial para que las alcaldías sean accesibles y tengan el capítulo de discapacidad. Pero finalmente, oye esto, logramos en las 182 instituciones del Estado, direcciones, ministerio y demás, crear el Comité de Inclusión y Discapacidad,
O sea, que estamos hablando con un indicador que pusimos, el 9.06, que todo el uso del Estado tiene que cumplir con él. El que no cumple, como dijo el presidente, so pena a que le cuenten sus bonos que reciben los colaboradores por no cumplir con el indicador. Entonces, eso lleva formación de trato digno, sensibilización, mecanismo de accesibilidad, lengua de braille, señas, pero también tener que cumplir con la ley 513 que establece el 5% de empleomanía de las personas en el sector público y el 2% del sector privado, que ahí estamos trabajando entonces con el CONEP, con Pardón, con el Ministerio de Trabajo, o sea, que ya es otra forma porque ya es más un seguimiento a esa política. Mex, me hablaba de las pensiones y me hablaba de que tienen que estar certificados para lograr ser incluidos, ¿verdad? Correcto. Entonces, ustedes tienen profesionales médicos ahí que certifican esto. ¿Y qué le exige a una persona con discapacidad para poder lograr la pensión? Como la discapacidad no se estudiaba, sino que eran capítulos alternos en la carrera de psicología, Perfecto, de medicina, algunas más que se tocaba, y ellos sí lo que hacen es certificarse con cursos internacionales y sistemas que existen para tales fines. Nosotros tenemos médicos, trabajadores sociales o psicólogos. Esos tres profesionales pueden certificar la discapacidad. Son personal nuestro que se van formando, que reciben una certificación. Tenemos Candy Durán, que es la encargada de atención a las personas con discapacidad, que es la que representa y la que tiene el mayor nivel de formación en ese sentido. Y entonces vamos capacitando. Buena pregunta que tú haces, porque cuando llegamos al CONADIS, habían 3 valoradoras solamente. Exacto. Hoy tenemos casi 15. E incluso tenemos ya en San Cristóbal y tenemos en Santiago, personas ya formadas para certificar y valorar, que antes una gente de Dajabón tenía que venir a la capital, a la oficina que está detrás del LINA ahí en la 27. Sí, claro. Una locura. O tenía que venir de Manzanillo para acá, o tenía que venir de Misibón para acá, o de Río Limpio en Elias Piña, tenía que venir a la capital. Ya ahora hemos hecho lo siguiente. Aunque estamos en San Cristóbal, ya empezamos a trabajar por una regional en Asua, por ejemplo, en el sur profundo. Pero además hacemos jornadas toda la semana 3 y 4. Mañana, por ejemplo, vamos a estar en Samaná y ayer estábamos en Santiago haciendo jornadas de certificación. Exacto. En las escuelas, en las asociaciones sin fin de lucro, las fundaciones. Y CONADIS, entonces, a partir de marzo inauguró su propia jornada, porque participábamos en la de Proped, en la de Supérate, en la del Gabinete Social. Lo que hicimos fue participar en esa, llevando dispositivo de apoyo, dadores, bastones y de ruedas, pero hacer la nuestra que era combinada, tanto para dispositivo de apoyo como para valoración y certificación. Y entonces hemos ido ya a Baní, a Peravia, fuimos a la Romana, Santiago, lo hicimos también, en el Gran Santo Domingo, y ahora tuvimos en San Cristóbal este fin de semana. Hemos atendido más de 13,000 personas en esas jornadas, porque es solo de CONADIS, más 14 servicios más que damos, tanto nosotros como invitados. Ahí va el SNS, ahí va Ciuben, ahí va Supérate, ahí va con la tarjeta, ahí va en reserva con nosotros, bancarizando a la gente. Hemos bancarizado casi 1,000 personas con discapacidad. De Samuel, claro. Entonces, y Linda Valete, y María Laura, todo el grupo está ahí. Entonces, evidentemente tenemos un trabajo nacional que la gente cree en nosotros. Y NAIPI, por ejemplo, se integra con nosotros, se ha integrado, porque ¿qué hemos hecho? Recoger todos los sueldos que había. Lo estamos unificando en CONADIS, todas las iniciativas a favor de discapacidad, y por eso el Plan Nacional de Discapacidad a 10 años le va a trazar al país y a todos los ministerios y todas las instituciones que tenemos que hacer en materia de discapacidad. Gracias, Beni. Nosotros nos vamos a la última pausa y de retorno no se muevan, que continuamos con Beni Mex. Él es el director de CONADIS. Ustedes lo están viendo, lo están escuchando. Ya retornamos. Beni Mex, presidente de CONADIS, aquí en este programa podcast Tras las Huellas. Esto es en Santo Domingo, República Dominicana. Beni, el empeño del presidente de la República, Luis Abinader, para que todo continúe bien y continúe mejorando en CONADIS, ¿cómo ha sido? Bueno, decirle que a los 3 meses de la gestión nos invitó a la semanal. Y presentamos la semanal, porque él vio un renacer de una institución que mucha gente tal vez la confundía con CONANI, con CONAPE, con cosas. Ya creo que ya la gente va entendiendo lo que es CONADIS. Y además, ayer yo decía a unos amigos también comunicadores que CONADIS se escuchaba cuando había algo negativo o cuando había un llamado a la población. Yo digo a la población, no hagan llamados en los medios de comunicación y perdóname, vayan a CONADIS y búsquennos.
Y Claro. mi teléfono es público casi. Todo el mundo me puede escribir, nosotros le respondemos, el director ejecutivo y yo principalmente, porque queremos que la gente se siente cerca con Conavi. Vamos donde está la gente, no la gente con Conavi. Por eso hacemos esa jornada todos los fines de semana y a una vez al mes, la más importante. Pero además nosotros, como te decía, vía Barreceros, otras instituciones públicas, estamos trabajando en una móvil para que Conavi llegue a la comunidad, cerca de ti, cerca de la gente. Una móvil que estará parqueada en las gobernaciones, en los parques, para atender a la gente en sus necesidades. Porque hay que entender que hay mucha gente que no puede movilizarse de su casa o porque tiene situaciones muy comprometidas con la discapacidad, o la familia no tiene recursos, o hay interseccionalidad, que es que tú tengas discapacidad y otra enfermedad, y una enfermedad. Entonces, esa combinación es muy difícil. O el costo de traslado. Entonces, estamos yendo a los diferentes territorios. Por eso te decía, nos reunimos con los alcaldes, con la Liga Municipal Dominicana, con los regidores, asodores y FEDODIN para trabajar la agenda que sea la alcaldía y los municipios la puerta de entrada más cercana a las personas, y la gobernación entonces que tiene stand de burocracia cero. Ahí vamos dando información de Conavi. O sea que en una provincia tú vas a tener la gobernación representando el Poder Ejecutivo con un stand de burocracia cero de Conavi, va a tener información permanente. Tú vas a tener la oficina senatorial de los senadores, no importa partido, que van a tener un personal capacitado por Conavi para atender a la persona con discapacidad. Tú vas a tener también entonces las alcaldías como el medio, el vínculo permanente para tú poder acudir a los servicios para personas con discapacidad, pero también normar el tema de las aceras, contenes. En este anuncio de los 4.000 millones, ya hablamos con Nelson Núñez, el presidente de FEDOMO, para que sean accesibles, y estamos discutiendo en esa parte y vamos a presentarle la propuesta para que las aceras y contenes que tengan una rampa tengan el tamaño requerido y demás. Los obstáculos no existan, ¿verdad? Correcto, y eliminando barreras, porque estamos hablando de 60 años de vida democrática, que nadie atendió la discapacidad en el país. El presidente está muy contento, por eso hicimos la semanal. El presidente acudió a los stands de Conavi. Cuando hay una jornada que está con Conavi, a la primera que lo visita, y a nosotros. A mí me contó. Y Robert Polanco, que es nuestro amigo, y Tony Peña, todos siempre se preocupan porque uno tenga un espacio accesible para ellos. Y permanentemente, el plan de discapacidad que te anunció ahorita, después aprobado, el primero que entregamos fue a quien tiene que ser, al presidente. Claro. Y él está con los técnicos de presidencia viendo un poco algunos ajustes, por un tema presupuestario principalmente. Por supuesto. Que lleva esto. Y el José Ignacio Paliza, el ministro, estuvo nos juramentó en el local de Conavi, que nunca había ido un ministro directamente, aunque con Joel Santos le estaba relajando. ¿Usted nunca fue a Conavi? Me dijo, sí, pero recibía toda la semana. O sea que tengo que decir que tanto Joel como Paliza le han dado un seguimiento directo, porque Conavi está escrito a presidencia. Yo era viceministro de presidencia. Y yo era el enlace con Conavi, y me consta el trabajo que había en ese momento. Y ahora en mi gestión, incluso cuando estaba Alberto Rodríguez antes de yo llegar, también estuvo muy cercano. Y ahora nosotros hemos querido que Conavi se relance. Incluso pasamos de ser una oficina, que lo dijimos los primeros meses, menos accesible que había Conavi. Ahora fue el otro de una amiga y siguió derecho porque no conoció la entrada de Conavi. Hicimos mejoras sustanciales, con mayor rampa más amplia. Hay pasos para que la gente pueda agarrarse, puerta de cristal, automática, que antes era mecánica. Abrimos los espacios, dividimos las áreas para personas con discapacidad, haciendo una experiencia. Estamos tratando que le vaya con Conavi, las personas con discapacidad y su familia sientan una experiencia como que tú vas a una tienda. Así es. Porque no hay por qué ir con lamento a Conavi. No hay que ver la discapacidad ya como un hecho de más de solidaridad y de negativo y de que no tengo que hacer. No. La discapacidad es una oportunidad que tiene las personas con discapacidad y su familia, porque es otra cosa. No solamente trabajamos en personas con discapacidad, atendemos a la familia, porque la familia se siente afectada cuando tiene una persona con discapacidad, que ni siquiera van al médico para no dejar sola a su pariente. Por eso hacemos la jornada con operativos médicos del SNS, de pediatría, de cardiología, atendemos medicina general y familiar, para que la gente pueda acudir, oftalmología, damos lentillas en los operativos, hacemos odontología, hacemos todo el proceso de odontología ahí en el sitio. El que no puede, el que necesita algo más profundo, lo remitimos entonces después. Incluso hay una fundación que se toma la elaboración oftalmología y tú tienes que hacer una operación, te recoge en el municipio que acordemos, donde hacemos la jornada, y lo lleva al centro de operación y lo regresa. Ya hemos operado más de 50 personas en ese operativo, gratuito. Entonces, las sillas de ruedas que damos son gratuitas, no hay que pagar nada en Conavi. Entonces, el presidente y el gobierno, frente a la primera dama,
La vicepresidenta Raquel, yo digo que ella es adjunto mío, porque Sí. ella es conmigo para arriba y para abajo, y en la Santiago ha asumido en la regional con Iris Méndez de Santiago como algo fundamental. No había oficinas regionales, ni figuras regionales. Nosotros tenemos 3 regionales, enlaces regionales, uno en el sur, el Cibao, y otro en el este, y ya estamos entonces trabajando los enlaces provinciales. De haber 3 colaboradores a nivel nacional, ya tenemos 15. Qué bueno. Pero no es que apotrofiando la nómina, que nosotros logramos, partidas que no se utilizaban, que sobraban 120 millones de pesos en CONADI sin utilizarse, Exacto. lo estamos utilizando. Hoy Exacto. recibimos el índice de transparencia, de un 70 que teníamos, ya tenemos un 99% sacamos en transparencia. Perfecto. De nosotros tener ninguna certificación, ya tenemos 2 certificaciones de Optic, que nos dio Optic. Y así estamos trabajando para eficientizar la población de CONADI, que el 30% de nuestros colaboradores tienen discapacidad. Oye, Para que tú sepas, claro, física, auditiva, visual, y son los que más temprano llegan con nadie y los que más trabajan. Ok. Mex, me gustaría saber el marco jurídico de CONADI, que es la ley 513, está funcionando, o sea, ¿le hace falta modificaciones, algunos reajustes o está bien como está? Como toda norma que evoluciona y que es dinámica, casi todo tiempo hay que revisarla. La anterior duró 10 o 12 años, esta ya tiene 12 años. Justamente en el 2024 se empezó una mesa de diagnóstico de la ley con la sociedad civil y los sectores de gobierno para ver qué tanto había que ajustar. Yo creo que la ley lo que le falta es actualizarla, porque por ejemplo, en el órgano de dirección máximo, que es el directorio nacional, porque tenemos 2 estamentos, el directorio nacional y un comité ejecutivo. Entonces, el directorio nacional está compuesto por 10 ministerios y 18 sociedades civiles, ASFL, asociaciones sin fin de lucro, por lo cual quienes dominan CONADIS en términos de decisión macro es la sociedad civil. Claro. A pesar de que es un órgano estatal regido por el MAP y demás. Por eso, incluso mi postulación fue ante el directorio y me cogieron una terna. Y el presidente hace ratificar esa terna. Incluso la posición es inamovible por 4 años. Claro. Igual la mía, el directorio ejecutivo. Entonces, ese organismo, con el comité ejecutivo que se reúne cada 2 meses y dice máximo, ¿verdad? Y el directorio 6 meses, nosotros estamos reuniendo mensual el comité ejecutivo y cada 2 meses reunimos el directorio nacional. O sea, estamos mucho más rápido operando que lo que dice la ley. Okay. Porque todo lo validamos con ellos y discutimos con ellos. Yo creo que, pero sí hay que buscar un mecanismo más idóneo en términos de la gobernanza de CONADIS, para que sean tal vez menos organismos. Igual a veces hay funciones que pueden chocar, pero lo de menos. En términos de ley y derechos de la persona con discapacidad, hay que actualizarlo porque hay otras novedades como la tecnología que no estaba en esa ley recogida. Exacto. Hay temas que tienen que ver con el SNS, no existía en ese momento, no existía, por ejemplo, el Intran, no existía la DGC, todo era obra pública. Ahora hay que establecer que el tránsito para personas con discapacidad, garantizarlo, está ahí. Exacto. No estaba los PRE con el metro, el monorriel y demás. Y hay que garantizar que el PRE, esa parte, porque muchas veces ayer me llamaron que la escalera no funcionaba, pero era un tema de mantenimiento. Perfecto. Las personas con discapacidad suben por la escala y bajan por el ascensor. Entonces necesitan eso. Hay que estar pendiente de todo eso. Correctamente. En el tema de salud, se dividió salud con SNS. Entonces yo tengo que estar pendiente porque salud que me hace política pública conmigo y me aprobaron el catálogo ahora de los niños con autismo y demás. Sin embargo, la aplicación le toca al SNS. Exacto. Y el diagnóstico me lo da el SNS y no está contemplado en la ley. Entonces, fíjate el organismo, el MAP no existía. Y yo tengo un indicador transversal en el Estado, fundamental para que las personas con discapacidad puedan trabajar y puedan tener accesible a todas las instituciones del Estado, que el MAP es que lo dirige y no está parte de la ley. Entonces, eso hay que modificarlo y actualizarlo. Pero igual hay otros temas en cuanto a derecho universal, hay en cuanto a accesibilidad, inclusión educativa, inserción laboral, decía, y lo relativo al tema de salud. Entonces, y deporte. Entonces, todo eso lo estamos viendo en una mesa de trabajo, pero además la ley de TEA, la ley de lengua de señas, la ley que querían traer del braille. Tú no puedes hacer 10 legislaciones alternas o discapacidad. No, claro, es una ley general marco que hay que hacer. Perfecto. Tú no vas a hacer 3 con nadie para cada ley. Exacto. Incluso el TEA planteaba eso. Entonces vamos a unificar toda una sola ley general para que todo sea discapacidad visto con política general. Porque no hay una discapacidad más que otra. Lo que hay es un mecanismo, protocolos y manuales que hay que aplicar para uno y para otro por el tipo de discapacidad. Eso hay que agregarlo. Entonces, aquellas personas que tienen el síndrome de Down,
caben ahí en las personas Que de son parte de discapacidad. nosotros, claro, Hay claro. personas. Nosotros tenemos varias ASFL que trabajan con ese tema y son parte del directorio y del comité ejecutivo, claro que sí. Lo de autismo también, hay 6 ASFL que trabajan solo con autismo, que es lo que más certificamos. El 60% reciben con nadie es por trastorno de espectro autista. Y estamos trabajando con ellos, las fundaciones hemos dado 20 millones de pesos más alrededor para que hagan sus actividades. Hemos estado trabajando en temas de formación a ese sector. Hicimos el Foro Nacional por el Autismo para ver la aplicación de la ley, tanto en temas de salud como educación. Tenemos reuniones permanentes en educación para que apliquen los protocolos. Tenemos el CAID, que es el centro también que atiende y da terapia, que somos parte del comité ejecutivo y trabajamos con ellos. Entramos en Navidad ahora también para garantizar que los niños con discapacidad en las escuelas les lleguen los dispositivos de apoyo y puedan recibir también toda la atención y que las escuelas vayan poco a poco adaptándose a la necesidad de esa población y el modelo educativo sea un poco más cambiante, de que los niños no tengan un aula todos juntos, sino que estén en su aula regular con los demás estudiantes, no segregados. O sea, a veces ponen diferentes niños con diferente discapacidad en un aula ellos, fuera de los niños que no tienen discapacidad. Estamos integrando que estén todos juntos y formando a los padres de los niños que no tienen discapacidad, al profesorado, a la empleomanía de la escuela. Exacto. Para que traten con dignidad a esos niños. Entonces es un proyecto bastante amplio. Y ahorita me faltó en las autoridades, hay que decir que la Cámara de Diputados, ahí hemos recibido un apoyo importantísimo porque ellos crearon una mesa de inclusión y discapacidad. Sí. Y nos visitó esa mesa y sesionamos en CONADIS con 16 diputadas haciendo iniciativas. Todo lo que estamos haciendo aquí, ellos son parte integral de esta toma de decisiones. Mencionaste al inicio tu viaje, estadía en España. República Dominicana, CONADIS ha logrado acuerdos internacionales, apoyo, cooperación con otros países. ¿Cómo va eso? Correcto, buena pregunta. Mira, este año hemos firmado, de que llegamos con CONADIS, más de 6 o 7 convenios, nos faltan 3 o 4 antes de terminar, con diferentes sectores. Localmente firmamos con compras y contrataciones públicas para crear un modelo de compras dirigido a personas con discapacidad y a las empresas que cumplan con la cuota laboral o tengan personas con discapacidad laborando, que eso le va a dar mucho más aporte y pueden ser, porque queremos que las personas con discapacidad sean sujetos de crédito independientes, que puedan generar su propio ingreso y el que también lo apoya también tenga mayor beneficio. Firmamos también un acuerdo con 5 SFL que pasaron de tener ingresos mensuales a ingresos por 3 años consecutivos y ampliar su monto que reciben a SFLs, asociaciones de fin de lucro, que son fundaciones, para que puedan hacer mayores actividades a esos sectores. Nosotros también suscribimos uno con DIGERA, que es la Dirección General Agropecuaria Agrícola, para que en los campos que existen muchas personas con discapacidad, en los lugares rurales, con nadie y con ellos a atenderlo. Y ya fuimos a La Piña a dar servicio en ese sentido. Firmamos con la Optic una plataforma para poder darle servicio a personas con discapacidad, que también el CAI lanzó uno y también estamos apoyando para que puedan identificar los lugares que la persona con discapacidad puede recibir atención. Firmamos con el ITLAS un proyecto donde dimos educación a distancia para que los muchachos de discapacidad puedan de alguna manera recibir educación a distancia. E internacionalmente entonces estamos en mesa de negociación que no teníamos ninguna agencia de cooperación ni ninguna institución con UNESCO, con PNUD. Estamos trabajando con la gente de agencias españolas, con la YAICA, ya tengo un proyecto aprobado, claro. Que la que trabaja con nosotros de japonesa. Firmamos también nosotros y estamos trabajando con varias agencias que estamos viendo cómo nos apoyan en la parte de tecnificación de CONADIS y lanzar proyectos. Y ya estuvimos en este año en Ginebra defendiendo en la ONU de derechos humanos, los derechos humanos de las personas con discapacidad y presentando el informe en ese sentido, defendiendo el informe. Estuvimos en la cumbre global de discapacidad. Muy importante. Fuimos a Brasil, logramos traer la sede de la cumbre latinoamericana de discapacidad para el 2026. Vamos a empezar a trabajar ese tema ahora. Fuimos ahora a Nueva York, a la ONU, en la Asamblea General de la ONU de Discapacidad, y presentamos entonces el Plan Nacional de Discapacidad. Y hemos avanzado en diferentes cónclaves. En Brasil volvimos proyecto ejecutivo para un tema de empleabilidad. Yo fui a España el tema de accesibilidad. Y hemos ido país por país, y ahora voy a Bogotá a exponer sobre el tema de discapacidad y la justicia.
cómo acceder a la justicia a personas con discapacidad. Entonces, es un tema que tenemos una agenda amplia en todos los sentidos. Estamos trabajando el tema deportivo inclusivo. La visión es hacer unos juegos inclusivos para el 2027, trabajando que el centroamericano sea inclusivo, que los demás instituciones que se hagan eventos deportivos, la discapacidad sea parte, ya sea con Olimpiadas Especiales, con los Paralímpicos, Exacto. con los amigos de deporte adaptado, las guerreras que juegan baloncesto fueron a Puerto Rico y estamos con ellas interactuando para que mejoren sus condiciones. Y hemos avanzado también en infraestructura a nivel nacional, con aduanas, recuperando el local de la playera con discapacidad de Boca Chica. Estamos trabajando con el CAIT 20 centros a nivel nacional que se van a ampliar y ya ha ido paso por paso en la construcción. Se hizo el de La Victoria, se hizo el de Sánchez Luperón, viene uno para Baní, viene para Asua, viene otro. O sea, en el país completo se va a hacer 28 centros para que el CAIT crezca su gestión. Entonces, en muchos temas estamos trabajando, más allá de lo que la gente ve. Y te agradezco este espacio para poder presentar estos avances. Gracias, men. Se nos va el tiempo, pero yo quiero hacerte una preguntita. Ajá, dale. La suerte del PRM a partir de solamente eso. Siempre que voy a los medios digo, dame quitarme la chaqueta y ponerme la otra, ¿verdad? Ahora, mira, yo creo que efectivamente depende de la gestión de gobierno que hagamos. Yo creo que ya en estos días tal vez pasamos un bachecito porque tal vez la reforma fiscal nos dejó un poco manatada el presidente en lo que buscaba otra vía alternativa, pero ya ahora de primer Picasso, el primer tijerazo. El presidente está dando tijera a dos manos. Para el que quería tijera, hoy se entregó la de Baní, ayer se entregó el aeropuerto en el Aila, el centro Courier. Este fin de semana tiene tijera en todo el... Casi 20 kilómetros. En toda la mente, para que estuvo parada por muchísimo tiempo. Entonces hay obras que son continuidad de gestión. Fuera el fin de semana pasado a entregar los vagones del metro, monorriel en Santiago muy avanzado, se entregó el teleférico, la apertura. Entonces el gobierno, nosotros dependemos de que el gobierno sea buena gestión. Este domingo el presidente va a presentar sus logros, por eso quiero seguir diciendo más cosas, porque el domingo el presidente lo va a presentar. Y yo creo que el partido está muy bien consolidado, se sigue trabajando, ya la estructura del partido todo se integró, hay mucha gente que no estaba integrada, están también haciendo acciones en los territorios, los precandidatos que se presentan creo que todos tienen perfil idóneo para suceder al presidente Luis Abinader, que va a dejar una gran obra de gobierno, que será el presidente del partido, para garantizar la unidad, la estabilidad y el equilibrio del partido. Y sin duda alguna vamos a lograr en el 28 mantener el gobierno porque no hay ninguna situación que pueda evitarlo en la República Dominicana. Gracias, Benny. Bueno, gracias a ti y verdaderamente estamos a disposición en Conavis para ti y para todos los amigos que te siguen, porque Conavis está con todos. Gracias a Benny, gracias a Dios por darnos esta gran oportunidad en este programa podcast Tras las Huellas. El periodista José Cuevas estuvo con todos ustedes como siempre desde Santo Domingo, República Dominicana.